Muy buenas tardes para todos. Vamos al grano. Gerardo Núñez. ¿Recuerdan ustedes, exdiputado hay que decirle porque renunció, ¿no? Bueno, ¿recuerdan ustedes que le pesaban dos acusaciones en su momento por violencia de género, violencia doméstica? Una de ellas que provenía de Varones Carnaval, que incluso ella misma después se retracta, o sea que quedaría en la nada. También estaba en curso la de su expareja. Por esa denuncia, bueno, tuvo que cumplir medidas cautelares. Gerardo Núñez, un taller de género, vencía las medidas cautelares y además la jueza de feria archiva el caso. Por lo tanto, hoy Gerardo Núñez no tiene ningún asunto pendiente con la justicia. Por eso, y voy a usar la palabra sorprende, porque así por lo pronto fue como se le vio al propio presidente del Frente Amplio, ¿no? Sorprende su renuncia, una renuncia que además es analizada por el partido y aceptada unánimemente. Se pretende dar un mensaje con esta circunstancia de Núñez, un mensaje que, bueno, de alguna manera permita comparaciones y advertir, bueno, ¿qué pasó en otras filas, ¿no? En otros partidos cuando ante situaciones de similar naturaleza, que la banca se quedó, la persona con la banca no se quedó con la banca. También uno podría decir, bueno, qué casualidad, justo el día después del 8M, en este contexto. ¿Cómo analizan esta situación? ¿Qué pensás, Pablo? A ver, primero tendríamos que poner en contexto, que Marta lo puede explicar mucho mejor que yo porque es especialista en estos temas, lo que es el proceso de violencia doméstica, ¿no? Vamos a entendernos. Porque a veces se dice, bueno, se archivó la causa. Como si fuera inocente. Exacto. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando uno tiene un individuo, tiene una denuncia por violencia doméstica, es sometido a una audiencia, es sometido a medidas cautelares de protección de acercamiento, sí, todo etcétera, eso etcétera. Lo cursó como corresponde. Exactamente. Y después hay una audiencia evaluatoria a determinado tiempo donde se le pregunta a la víctima si cumplió con las medidas. Y si cumplió con las medidas, se levantan las medidas y se archiva el caso. Que no quiere decir que no haya existido violencia. Lo que quiere decir, porque lamentablemente funcionan así los juzgados, es que transcurrió un periodo en el cual no se dieron nuevamente esos hechos que llevaron a la denuncia. Se cumplieron que llevaron con las a la medidas. denuncia y que llevaron a que de alguna manera alguien, un juez en su momento, entendió que, bueno, había que poner medidas cautelares. O Exacto. Automáticamente, hoy alguien te denuncia y van las medidas cautelares. Es automático. Entonces puede ser que Gerardo Núñez de verdad ni siquiera hubiera cometido ningún acto de violencia. A ver, no, pero yo no estoy diciendo que cometió o no. Estoy diciendo cómo funciona el proceso. Que vos lo hayas cometido ya lo sé, o no. te tengo que hacer esas preguntas para que la gente también entienda. Bueno, finalmente nunca vamos a saber. Capaz que realmente es un hombre que, bueno, se tuvo que pasar por estas acusaciones inocentemente, ¿no? El sufrimiento inocente. Es probable que sí o es probable que no lo sé. No pasó a la justicia penal porque no hubo un desacato de violación de las medidas o algo más grave y demás. Y en segundo lugar, me llama profundamente la atención la renuncia y las declaraciones del presidente del Frente Amplio en cuanto a la situación de Núñez. Que eso si quieren los conversamos después. ¿Pero por qué parte? ¿Qué te llama la atención? En primer lugar, si vos no tenés nada pendiente con la justicia... Que es el hecho, ya no lo tienes. ¿no? Sí. No tienes nada pendiente por la justicia. Y si el Partido Comunista en su momento estaba esperando ver cuándo era el resultado del proceso judicial para tomar una resolución... Archivada la causa, la única resolución medianamente normal que se puede tomar es decirle, señor legislador, vuelva a ocupar su banca, estuvo muy bien, usted pidió una licencia mientras este proceso se dilucidaba, se dilucidó a su favor, vuelva porque nada tiene usted que dar explicaciones porque... El tema es que finalmente saben o no saben si tienen en el seno de su partido a una persona violenta. Yo quiero ser objetivo y lo que la justicia determina para mí es lo que es. Eso es objetivo. Después hay suspicacias. Pero a lo que iba es... Antes de ir a las suspicacias, dale, sí. No, si quieres decir, yo después voy a las suspicacias. Bueno, por eso, dame un momentito a hacer una vuelta. ¿Cómo se cierra este capítulo, en definitiva? Yo creo que está bien explicado por parte de Pablo y seguramente Marta va a ahondar, por lo tanto no voy a entrar en el terreno estrictamente legal, no porque no sea importante, es lo más importante en realidad, pero sí me gustaría dar una opinión desde el punto de vista de lo político en este caso y... yo creo que va en la línea de lo que vos comentaste, se dio una señal porque nadie renuncia si efectivamente cumple con todos los protocolos en este tipo de situaciones
es lo que decía Pablo, una licencia, y posteriormente el propio presidente del Frente Amplio ayer lo admitía cuando dijo, sí, en realidad está en condiciones de volver a ocupar la banca. Por lo tanto, creo que lo que hubo ahí, una intención del Partido Comunista de dar una señal con respecto a este tema. Sí, pero ¿cuál es la señal? Analicemos la señal. ¿Y la señal? ¿Cuál es? Mira, porque si hubiera justamente una certeza de lo que puede haber en hecho política, o no, las certezas a veces... hecho o no Gerardo Núñez, vos decís, bueno, está, si se puede definir si este hombre es violento, así lo entendió la justicia. En realidad la justicia lo que entendió es que por cómo está, en cómo funciona el sistema hoy, es que alguien denunció y te ponen las cautelares. La duda permanece. Bueno. Por lo tanto, ¿cuál es la señal? La señal es ante la mínima duda. Exacto. Creo que sí, esa es la señal. ¿Y cuán honesto es eso? ¿Cuántos Gerardo Núñez hay en cada partido político? Bueno, en tu casa, en la mía, entonces. Bueno, pero creo que el otro tema por el cual deberíamos tener algún indicio es la carta que él presenta. Como esa carta no la vamos a conocer, porque no se ha dado a conocer y seguramente ya no se conozca y ha quedado dentro de la órbita del Partido Comunista, porque ahí me parece que puede estar el hecho de por qué la renuncia en sí, ¿no? Mira, si no tuviera nada que ver con este episodio, sería lo más fácil. Bueno, no sé, en realidad. No, pero mirá, hemos tenido un caso hace muy poco, y no estoy comparando en absoluto, pero hemos tenido un caso, el de Luis Calabria, director de Secretaría del Ministerio del Interior, que no tenía ninguna denuncia, y él renuncia. Y renuncia por una situación que él dice puede comprometer a mi sector, puede comprometer a mi partido. ¿Se acuerdan aquella denuncia? Bien, por el hecho de entonces la duda, se entiende que la posibilidad, la mínima duda, es algo que puede afectar al partido. Y que en nombre de eso renuncia. Tampoco está explicitado por el propio Núñez, ¿no? No, bueno, pero en un tema que me parece que es muy sensible. Por eso digo, me gustaría conocer la carta de renuncia. Y por qué es aceptada por unanimidad, por otra parte. Yo creo que hay dos mensajes. A ver. Hay dos mensajes. Uno es a la interna del Partido Comunista y uno es a puertas para afuera, digamos, para los propios frente amplistas sobre todo, pero bueno, como fuerza política. La primera, puertas adentro, es que habría que preguntarse si la pareja de Núñez que lo denuncia no es militante del Partido Comunista también, por ejemplo. Entonces, está claro que hay un problema ahí para el propio partido. Y cambia, porque en realidad el juez no dice que él no es violento. Pero tampoco dice que lo es. Tampoco dice que lo es. Entonces, en una situación en la que no se encuentran responsabilidades para... en este caso no se pueden comprobar o vaya a saber cómo fue la investigación. No quiero profundizar tanto en eso, sino lo que digo es, puede que sí, puede que no. Hoy él no es ni inocente ni culpable. Digamos. Es el peor de los limbos, ¿no? Es la peor situación. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que en realidad también hay otra persona que forma parte del partido que también ha dado su versión de la situación. Entonces, creo que también, por eso digo, a la interna del partido es muy complejo tomar una decisión. Me parece que esta renuncia, capaz que es una renuncia pedida y no es una renuncia natural. Quizás sea a la interna de la discusión del partido, por cómo funciona este partido, ¿no? O sea, una renuncia pedida que la escribirá y que podrá decir que por la situación, vaya a saber lo que dice, pero a mí me da la impresión que es una renuncia obligada. No es una renuncia de que la persona pensó y quiso renunciar. Esa es mi visión. Y después, para afuera, porque convengamos que es una persona que ya está puesta en duda, ¿tá? Con respecto a la violencia de género, porque no es solamente esta situación, es la otra situación que más allá de que la persona haya dado después marcha atrás, digamos, con la denuncia, no significa que la situación tampoco haya sucedido. También puede ser que, pongámonos en el lugar de cualquier mujer en inferioridad de condiciones con respecto a una figura que es política, que es pública y que tiene muchísimas más herramientas que quizá cualquier otra que se sienta en una situación de vulnerabilidad. Te acoto un paréntesis. La denuncia en la cual la primera persona desiste es porque a instancia de que Núñez le realizó una denuncia por difamación e injurias. Por eso mismo lo digo. Por eso se retractó. Entonces, lo que digo es, no está en igualdad de condiciones, es una situación que muchas veces no tenés cómo comprobarla, ¿tá? Porque las situaciones de violencia de género, que tengas pruebas, es bastante... O sea, tenés que estar en un límite para tener una prueba, ¿no? Física, capaz. Pero entonces entiendo que ante la situación de duda de que hay mucha gente, muchas mujeres en los colectivos que realmente lo cuestionan a él, o sea, cuestionan a la persona y entienden que estos hechos sí sucedieron, creo que también es un mensaje muchas para mujeres afuera. porque
porque muchas mujeres se sintieron víctimas de Gerardo No, es Núñez porque- o porque apoyan o creen en la palabra de las mujeres. Apoyan la vulnerabilidad de las mujeres que tienen que enfrentarse con un poderoso, porque la realidad es que cuando vos te enfrentás a un político no estás en igualdad de condiciones en cuanto a las herramientas de tu defensa o tu exposición. Entonces, yo creo que ante esa situación también las personas tienen el apoyo, las mujeres que lo denunciaron tienen el apoyo de algunos colectivos que empiezan a cuestionarlo a él como político. Yo creo Entonces, creo que por eso digo, mensaje para adentro por una de las personas también denunciantes y que me parece que bueno, que puede jugar a la interna eso. Y por el otro lado, para afuera, de decir, no, bueno, ante esta situación o ante la duda que pueda generar, no sigue teniendo su cargo, ¿no? Yo creo que hay dos por cosas ahí. que están jugando. La primera cosa que está jugando es que esta ley se aprobó en el 2018, en plena vigencia del gobierno del Frente Amplio, que ellos parten de la base de que en realidad las denuncias falsas no existen. Entonces, si las denuncias falsas no existen, más allá de que haya habido prueba o no, que en realidad la prueba es muy difícil, porque a ver, ¿cuál es la prueba en violencia de género? Una lesión física. Pero entonces ahí volvemos a la vieja escuela de que para ser víctima de violencia tenías que ir lastimada. Claro. Entonces, como ellos parten de la base que las denuncias falsas no existen, entonces denunciado que sos violento y no puedes estar entre nuestras filas, Claro. porque de hecho nosotros fuimos los que promovimos la ley y que tenemos estas ideas de que la palabra de la mujer es la que vale, de que frente a la duda hay que respaldar a la mujer, de que siempre hay que dar la situación, y en este caso que había una simetría. Ahora, ojo. Perdóname, pero en el primer caso, Núñez hace una denuncia por difamación, por denuncia falsa. Claro, pero ojo, hay una cosa que es cierta. Cuando vos, tanto Fiscalía como ITF dicen que cuando vos haces una denuncia y te retractás, eso es prueba de que era verdad. Que él haga una denuncia por difamación es como que redobla la apuesta. Pero en realidad, si vos lo mirás desde unidad de víctimas, cada vez que hay una denuncia de abuso o de violencia y vos te retractás, lo toman como una prueba de que sucedió y así lo ponen Sí, claro. en sus escritos. Entonces, eso tomalo con pinzas. Al margen y sin perjuicio, si la señora... Pero es un disparate eso, ¿no? Bueno, a ver, Pepe, si vos querés hablar de eso, O sea, yo te digo... no, Es mirá, otro pero digo, tema, si alguien pero termina poniendo justamente Una semana tenemos la que discusión hablar de de fondo, claro, ¿no? si vos querés entrar en eso, yo te diría que en este momento, si todos los hombres que tienen en su haber una denuncia de violencia de género, los vas a excluir de los puestos, te diría que 10 hombres, entre 7 y 8 están afuera. Bueno, por eso yo mencionaba cuántos Gerardo Núñez en definitiva hay en cada esquina, ¿no? El problema es que la Igualmente ley... no tiene una la sola ley- denuncia circunstancial, ¿no? Tiene esa denuncia por un lado Está con bien. esa forma y después tiene una denuncia yo de lo una que te pareja digo formal también de violencia. O sea Claro. que no es una situación, No, una no. vez le pasó Lo que y- te estoy diciendo es que en realidad si vos agarras la población masculina, la gran mayoría ha pasado por estas denuncias. Hay una cosa que tiene que tenerse en cuenta. Las denuncias de violencia de género se hacen y las medidas se imponen por principio de prevención del riesgo, es lo que dice siempre la resolución. Entonces no se va al fondo de, bueno, a ver, mostrame pruebas, mostrame el celular donde te acosaba, mostrame el hematoma, mostrame que te limitaban los ingresos. Entonces, por principio de prevención del riesgo, están las medidas. Después, si se cumplieron las medidas, se levantan, o si la víctima dice que sigue teniendo miedo, se amplían las medidas, más allá de que se hayan cumplido o no. Entonces, es un mecanismo un poco complejo y depende mucho de la posición Bueno. que tome la denunciante. Pero entonces ahí voy al punto que vos señalabas, María. Vos decías, bueno, ojo que esto debe tener una complicación extra a la interna del partido por la militancia de la denunciante, su expareja. Pero para que justamente se archive el caso, tiene que haber sido necesario que la expareja, por lo pronto, miedo ya no tenga. Entonces, ante esa situación... No, en realidad o a veces- eso son las cautelares, no Claro. el archivo. O sea, para la renovación de las cautelares. Pero, o sea, yo lo que creo que puede ser, conociendo muchas situaciones, ¿no? de denuncia o de violencia, convengamos que puede ser que ella no le tenga miedo. Sí, Puede ser que no Ojo. necesite una cautelar. Por Que lo lo que que yo- necesite... Perdón, pues, o puede sea, ser que vuelvan también, Pero ¿no? por el claro color- que sí. Porque por lo muchas que- veces sucede eso, O sea, vuelven. es muy Pedere. complejo el tema, Por lo ¿no? que por lo que tengo entendido de la causa, no del fondo, sino de cómo se desarrolló, fue la propia denunciante, o sea, la representación legal de la propia denunciante que solicitó el archivo. Por lo cual responde eso a que la víctima, en este caso,
de haber informado al juzgado que las medidas cesaron, que se cumplieron, que no hubo más que no le contacto, interesa etcétera, y que no tenerlo. le interesa continuar con esas medidas, y fue la propia víctima, porque justo es decirlo también, que solicita el archivo. Que no quiere decir, con lo que hablamos al principio, Que no de haya sido violento. que y no haya Está existido perfecto. alguna situación. Pero más a favor de lo que estoy planteando, entonces, si tenés a la propia denunciante solicitando el archivo de la causa... ¿Sí? Pero eso pasa montones de Pasa veces. es Bueno, común. perfecto, pero esa es la realidad hoy. Sobre todo pensando en lo que planteaba Valeria, ¿no? Como si dentro del Partido Comunista hubiera que elegir, a ver, bueno, ¿no? Podrán convivir, si hay que sacar a uno, ¿a quién sacamos? Pero si se puede convivir... No, pero en realidad no van a sacar a ninguno de los dos. No, del partido Porque, o sea, ninguno. del partido no renuncia Núñez. O sea, dentro de la interna del partido, Sí. él va a seguir militando. Sí, eso es lo que él Pero- plantea, Sí. exacto. Claro. Ahora, habría que analizar el futuro de su carrera política después de esto. Lo que ¿no? pasa es que lo que Sí, llama la difícil, atención ¿no? acá es, si el Partido Comunista lo que quiere es hacer una prevención de riesgos o marcar determinado perfil Sí, ante determinada exacto. situación, Sí. lo que yo no puedo entender, yo soy un poco corto para entender las cosas, pero lo que no puedo entender es que si vos tenés una denuncia y comenzás un proceso y después finalizás el proceso y te archivan el tema, ¿cuál sería la causal para no haberle solicitado la renuncia a la banca al momento de iniciar el proceso Las garantías. o al final? Y esperar un proceso. Las Pero si vos Garantías, esperás está bien. y se archivó El y no tribunal- tuvo derivaciones el penales ni nada por el Archivó estilo, hace un mes. Pero ¿y el Tribunal de Ética? está bien, pero Del entonces, si se partido archivó y también. usted no tiene nada que ver, ¿por qué yo te voy a pedir la renuncia? ¿Por qué no te la pedí antes? Porque en definitiva transcurrió un proceso, nada se pudo probar en la justicia, Y me parece objetivamente que, hablando. supongo yo que estarían esperando eso. Bueno, lo esperan. Sale la resolución, se archiva la denuncia, no se dio paso a la justicia Tampoco penal, pueden no pasó nada del probar, otro Pablo, mundo. que no ejerció la violencia. Yo creo, Pero a Pablo, lo que- Entonces, ante la duda de que no se pueda probar que no la ejerció, o sea, no se puede probar ni que sí ni que no. El pedir el archivo no significa que la denunciante no, por eso, se sintió pero violentada. se entiende el Claro. razonamiento. Entiendo, pero te estás olvidando de algo. A ver. ¿Por qué no se hizo al principio? Las Y porque capaz que agrupaciones- si hubiera sido peor el resultado y se hubiera comprobado algo, Bueno. capaz que no le pide la renuncia, lo echan. Claro. Bueno, sí. ¿Entendés? Sí, Claro. bueno, sí, capaz que sí. Y capaz aparte que sí. te estás olvidando de las agrupaciones feministas que generalmente están vinculadas a la izquierda. Digo, prueba de ello es cuando salió lo de Laura Raffo, lo que dijeron, no precisa de nosotros porque ya tiene quien la respalde. Bueno, O sí, sea, sí, Pero esas bueno, cosas sí. están, y en el Eso me llama la atención. en el Frente Amplio pesan esas cosas, Pablo. Eso Bueno, me llama tenemos la que hacer atención. una primera pausa, ¿les parece? Después lo Sí, sí. retomamos Ok. de Gerardo, pasamos a Geranio. ¿Ubican la flor? Sí.